señoras y señores, continuamos en esta recta final de la campaña con nuestras entrevistas electorales. Hoy estamos en la sede del Partido Socialista Obrero Español y nos encontramos con la candidata, con la número 1 de la candidatura de Córdoba, Isabel Ambrosio. Isabel, gracias por su tiempo. Gracias a vosotros. Un placer. Bueno, pues rápidamente para entrar en materia, una candidatura esta que presenta el PSOE por Córdoba, muy renovada. Realmente hay muy pocas personas que se mantengan, históricos que han desaparecido de la lista, y una lista que encabeza usted. Supongo una responsabilidad grande encabezar esta lista. Una responsabilidad grande, pero que forma parte también del momento político que está el PSOE de Andalucía, donde hace más de un año iniciamos un proyecto de renovación con equipos nuevos, un líder nuevo, Juan Espadas, con un apoyo mayoritario en un proceso de primarias, que además le dimos la confianza para que fuera el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, y con un proyecto nuevo, un proyecto que tiene que ver con eso que sabemos hacer los socialistas y muy especialmente quienes hemos tenido responsabilidades en política municipal, que es escuchar antes de proponer. Con lo cual ese es el momento por el que estamos pasando, y también en esa candidatura también la renovación tenía que pasar por adecuarse a los perfiles que entendíamos que en este momento eran más necesarios para recuperar esa confianza de los cordobeses y cordobesas. Y sin duda, si hablamos de política municipal, el PSOE de Andalucía en la provincia de Córdoba tiene un liderazgo con un número de alcaldías importantes, y esa manera de hacer política, esa manera cercana, de distancias cortas, de enfrentarse a los problemas para dar soluciones, era también una seña de identidad de este momento político y de las candidaturas del PSOE de Andalucía. Usted es una política veterana, de las más veteranas de la política local de Córdoba, y no es nuevo por usted esta aventura en el Parlamento de Andalucía. Ya fue durante 2 legislaturas, si mal no tengo yo entendido, formó parte de la lista del PSOE, las 2 veces consiguió escaños, las 2 veces por mayoría absoluta, por cierto, 2004 y 2008, si mal no recuerdo. Sí, lo que pasa es que todo el mandato, la legislatura del 2004 al 2008 para mí fue completa, y en la que se celebraron las elecciones en marzo del 2008, en mayo yo renuncié a mi acta de parlamentaria para hacerme cargo de la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Córdoba, con lo cual mi segunda legislatura fue muy breve. Yo lo digo muchas veces un poco como anécdota, pero fui la portavoz de turismo más breve que ha tenido el Parlamento, porque duré 3 semanas, ¿no? Pero tomé la decisión de renunciar a mi acta de parlamentaria ante un ofrecimiento al que podía asumir esa responsabilidad. Entendía que tenía ese perfil y que desde el conocimiento de la realidad de la provincia y con la autorización y la confianza del Gobierno andaluz podía estar al frente de la delegación del Gobierno, la que he estado cerca de 7 años, y luego mi última actividad ha sido en la política municipal como alcaldesa y actualmente como portavoz. Para acabar con este capítulo, hay una diferencia importante entre la política autonómica, política regional y la política local. Hay una diferencia importante, pero la esencia es la misma. Al final cada uno con las herramientas que le correspondan. En el caso de la actividad parlamentaria tiene que ver más con las visitas, con conocer los detalles de aquello que pueda resolver para ponerlo como iniciativas parlamentarias, y en el caso de la política municipal tiene que ver mucho más con un núcleo, el del municipal, con el conocimiento y con la capacidad para trasladar las soluciones que son necesarias. Por eso la esencia es la misma, el ámbito es distinto, pero la esencia es la misma. Los socialistas, cuando llegamos a cualquier responsabilidad política, venimos a mejorar desde la política las condiciones de vida de la gran mayoría de la gente, y en ese sentido hablamos de competencias distintas. Le compete al Gobierno andaluz los servicios públicos básicos en materia de educación, de salud, de sanidad o de dependencia. Esas competencias no están en el ámbito municipal, pero también están otras, pero la esencia es exactamente la misma: servicio público y la mejora del día a día de la gran mayoría de los ciudadanos. Ha concluido hace algunas semanas la legislatura que han estado llamando PP y Ciudadanos el gobierno del cambio. Han sido 4 años en los que por primera vez en la historia de la autonomía andaluza el PSOE ha estado en la oposición. ¿Qué balance hace de estos 4 años? Bueno, yo creo que estos 3 años y medio largos, porque no han llegado a los 4 años, porque no ha querido el socio parlamentario
que apoyaba al señor Moreno Bonilla. Ha sido el señor Moreno Bonilla el que ha puesto la fecha de la cita electoral, pero quien la condicionó, a quien se la ha exigido, sin duda es la ultraderecha, que ha sido con quien se ha sostenido a lo largo de estos 3 años y medio. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que a día de hoy, después de 3 años y medio, lo que tenemos fundamentalmente es una tierra, desgraciadamente, con más ciudadanía en riesgo de pobreza, más empobrecida, con un desmantelamiento importante de los servicios públicos, especialmente de sanidad, de educación y de dependencia, con un tejido económico que sigue esperando hacer un uso mucho más rentable de los recursos que han ido llegando, tanto de fondos europeos o del Gobierno de España, y que la incapacidad de gestión del señor Moreno Bonilla está ahí, ¿no? Y yo sí que me gustaría trasladar al final que algo muy parecido es lo que está ocurriendo en Córdoba. Durante estos 3 años y medio lo que hemos visto son incumplimientos, tanto del señor Moreno Bonilla con la ciudad de Córdoba, porque donde está la Ronda del Marrubial, donde está la Ronda Norte, donde está el edificio de consulta externas para el materno-infantil de Reina Sofía, o los centros de salud de Alcolea, de Villarrubia, de Mirabueno. ¿Dónde están todas esas promesas que están incumplidas, ¿no? Y dónde está también alguna de las grandes promesas que tenía el señor Bellido para la ciudad de Córdoba, con lo cual las derechas se comportan de la misma manera. Mucho hablar, mucho prometer, y ahora cuando llega una cita electoral y sacas el balance, yo puedo decir, sin temor a equivocarme, que desgraciadamente la ciudad de Córdoba y la provincia de Córdoba no tiene nada que agradecerle al gobierno del señor Moreno Bonilla, porque ha sido muy grave los incumplimientos con esta tierra, y el balance sobre su capacidad de gestión está muy cortito, y en este momento está con un suspenso, diría que muy deficiente. En los parlamentos no solamente trabaja el equipo que gobierna, lógicamente. Hay ve que pensaba que el PSOE no sería capaz de estar en la oposición, no sabría adaptarse a la oposición. ¿Cuál ha sido, a su juicio, el papel del PSOE durante estos 3 años largos del gobierno? Bueno, es verdad que no estamos acostumbrados en el ámbito andaluz a ser el grupo mayoritario de la oposición, porque hay que volver a recordar que en diciembre del 2018 quien gana esa cita electoral es el PSOE de Andalucía, que nos suma para poder continuar en el gobierno, y que son las derechas, con ese pacto del que hemos hablado antes, del Partido Popular y Ciudadanos, y con el apoyo imprescindible de la ultraderecha, quien se hace con el gobierno. Y no es fácil adaptarse después de muchos años con la responsabilidad de gobierno a hacer tarea de oposición. Pero es que además, entre medias, se ha cruzado un momento excepcional como es el de la pandemia, ¿no? Y yo creo que ahí el PSOE de Andalucía lo que ha hecho es un ejercicio de responsabilidad, ha rehuido de hacer esa política de oposición que hemos visto, por ejemplo, en el Gobierno de España con el Partido Popular, que es utilizar la pandemia y los datos más dolorosos de la pandemia para hacer oposición, y aquí lo que ha hecho el PSOE de Andalucía es intentar arrimar el hombro, hacer política útil y política constructiva, y estar a la altura de lo que esperaban los andaluces. Algo muy parecido de lo que le ha pasado también al PSOE durante estos 3 años y medio de oposición en el Ayuntamiento de Córdoba, donde hemos rehuido en todo momento de hacer esa política de oposición, de faltar absolutamente a la responsabilidad y de usar absolutamente todo, sino de estar remando y entender que el interés general está por encima de las diferencias políticas. Pues todo eso, con el paso de 3 años y medio, es probable que haya muchos andaluces y andaluzas a día de hoy que no haya reconocido en el PSOE de Andalucía esa política de oposición, esa política alternativa. Y es verdad que más allá de que eso sea rentable o no sea rentable electoralmente, el PSOE de Andalucía lo que no va a hacer es la política cicatera, la política caníbal que han practicado otras formaciones políticas, porque el momento por el que estaba pasando Andalucía exigía de responsabilidad y de altura de mira. Y si eso nos va a pasar factura, como tú bien decías, de que se nos reconozca como una opción de gobierno, yo creo que ha merecido la pena en ver que hay 2 modelos de hacer política, en el que vale absolutamente todo, que es el que ha hecho el Partido Popular, y en el que la responsabilidad y el dolor por el que estaba pasando la gran mayoría de la gente está por encima de la rentabilidad electoral en un momento dado. En esta campaña no se han visto grandes propuestas, o al menos no se han hecho públicas. Supongo que en los programas sí que habrá ocultas por ahí en los renglones grandes planes, grandes propuestas. ¿Cuáles son las líneas básicas por las que usted entiende que hay que votar el Partido Socialista? Bueno, primero porque nuestro programa electoral tiene que ver
con ese espacio en el que hemos aprovechado durante estos meses previos a la cita electoral para iniciar un proyecto que es el que hemos denominado como escucha activa, ¿no? No se pueden dar soluciones si no se conocen los problemas, y no se conocen los problemas si no nos sentamos con los protagonistas y conocemos cuál es la situación por la que están atravesando y cuáles son las soluciones que necesitarían. Ese proyecto de escucha activa es del que bebe nuestro programa electoral, y por eso hablamos de un proyecto muy ambicioso en lo económico, donde despleguemos todas las oportunidades que tiene Andalucía en un momento histórico como es el que vamos a tener de aquí en adelante. Desde aquí hasta el 2027, Andalucía va a recibir 25.000 millones de euros de los fondos europeos. Es nuestra gran oportunidad para continuar con ese desarrollo y ese avance de un tejido productivo como el que tiene Andalucía, que eso permita además dar oportunidades de empleo, rebajando las cifras del desempleo, que es las cifras más dolorosas que tenemos como sociedad, muy especialmente en el ámbito del desempleo juvenil, donde estamos en torno a un 44%, ambicioso en lo económico, contando con los agentes económicos y sociales y desplegando oportunidades que tienen que ver con la digitalización, con la sostenibilidad, con el empleo verde o con la economía circular. Pero a la vez que sea ambicioso en lo económico, se puede ser muy comprometido y muy contundente con las políticas sociales, y es recuperar esos servicios públicos que han sido la gran seña de identidad a lo largo de estos años de los distintos gobiernos socialistas. Un sistema sanitario público que permita dar respuesta en poco tiempo, ni más ni menos que a cuestiones de salud, no hay nada más importante en esta vida. Un sistema de educación pública en el que nos hemos ido basando durante estos años y que nos ha permitido que podamos tener la generación mejor formada, que es la de nuestros jóvenes, y un sistema de dependencia que de alguna manera otorgue el valor que tiene el derecho adquirido de muchos discapacitados y muchos dependientes que necesitan precisamente. Y eso todo hay que mantenerlo con políticas de igualdad, que han sido las grandes ausentes durante estos 3 años y medio, que no se ha hablado de políticas de igualdad, por negarse se ha negado hasta el concepto de violencia de género, queriéndolo sustituir por otro concepto que es el de violencia intrafamiliar, se ha recortado las ayudas a las asociaciones de mujeres o se ha anulado muchos de los puntos de información a la mujer que teníamos en la provincia. Con lo cual, políticas de igualdad, políticas de diversidad, políticas de dignidad. Hoy, 14 de junio, es el día en el que homenajeamos a las víctimas del golpe militar y de la dictadura franquista. Esa agenda política también ha estado ausente de estos 3 años y medio. Con lo cual, políticas económicas que son compatibles con recuperar nuestro espacio en los servicios públicos, políticas de avance y de desarrollo sin dejarnos a nadie atrás, y políticas de modernización, feministas, sostenibles y medioambientales, que es la ruta y la hoja del avance que necesita en estos momentos Andalucía. Este tipo de propuestas supongo que lo han trasladado a muchas asociaciones estos días, estos últimos, muchas reuniones y muchos encuentros. ¿Qué han palpado sobre todo en el tejido asociativo y la ciudadanía en general? Fundamentalmente que han sufrido durante estos 3 años y medio ese desmantelamiento de los servicios públicos. Eso es lo que le ha llegado a la gran mayoría de la población, como ha visto, que a pesar de las diferentes olas de la pandemia, cuando ya estábamos casi que en los coletazos últimos, seguimos teniendo deficiencias en el sistema sanitario, porque ha habido una voluntad y una intención del señor Moreno Bonilla, y es ir dejando un sistema sanitario público mediocre y derivar recursos públicos a la sanidad privada. Ese ha sido el modelo en el que ha conseguido en estos 3 años y medio, después de Madrid, Andalucía es la segunda comunidad autónoma que más recursos deriva a la sanidad privada. Tienen un modelo de sanidad que es el de la señora Ayuso y el que han querido implantar. Y ese elemento, por ejemplo, el del desmantelamiento y cómo se ha ido degradando el sistema sanitario público, ha sido un elemento común en todos y cada uno de los encuentros, porque a quien no ha tenido que recurrir a su centro de salud, a un especialista durante los últimos 3 años y medio, y ha visto la diferencia. Otro de los elementos más comunes ha sido la destrucción de muchas líneas en materia de educación pública, ¿no? Cómo se han ido haciendo recortes, el despido de maestros y de maestras, y cómo se le ha abierto, sin embargo, la puerta a la iniciativa privada cuando hablamos de la formación ocupacional,
la formación profesional o de las iniciativas en materia universitaria, con lo cual es también una intención mejorar y propiciar el espacio del negocio de la iniciativa privada en materia de educación y desmantelando la pública, ¿no? No hay nada más que ver estos días precisamente una de las noticias más novedosas, ¿no? Ese desmantelamiento y esa falta de apuesta por la educación pública es la que está consiguiendo que no se hayan hecho las reformas y las mejoras en los sistemas de climatización de nuestros coles públicos, y cómo los padres y madres del Colegio Mediterráneo van a sacar a su hijo hoy a partir de las 12, y yo estoy convencida que habrá otros muchos centros escolares en que tomarán la misma medida, precisamente porque no se ha hecho una apuesta por la educación pública y por continuar con esos proyectos de climatización que estaban sobre la mesa. Y otro de los elementos que ha sido un hilo conductor cuando hablamos de ciudadanos de tú a tú es la larga lista de espera en el sistema de dependencia, ¿no? Cerca de 2 años desde que se solicita una prestación hasta que se consigue que te den alguna respuesta, que desgraciadamente en su gran mayoría es un no rotundo, no reconocerle. El otro día me entregaban una copia de una solicitud de una vecina de Córdoba, enferma de polio desde nacimiento, que tuvo un accidente hace 1 año y medio y desde hace 1 año y medio está en silla de ruedas. De parte de las dificultades de movilidad que ya tenía, ya a día de hoy está en silla de ruedas. Y después de 9 meses de espera es para que le nieguen, que no le reconocen en ningún momento que tenga derecho a que tenga alguna prestación. Esa es la manera del señor Moreno Venilla de haber quitado la lista de espera de las personas en materia de dependencia. Pues ese fortalecimiento de los servicios públicos, volver a recuperar con medidas como las que aparecen en nuestro programa electoral, de que no sean más de 48 horas desde que se solicita una cita hasta que eres atendido por tu médico de familia, que no pasen más de 5 meses para que te vea el especialista, recuperar a los 8.000 sanitarios que han sido despedidos y volver a dar la fortaleza que tiene el sistema sanitario público. Para nosotros eso es una prioridad que viene fruto de la demanda de una gran mayoría, al igual que mejorar la calidad de la educación pública, apostando por la oferta de 0 a 3 años y sobre todo rebajando el número de chicos y chicas en cada una de las aulas para garantizar esa calidad en la educación. Esa es también una de las medidas que incorpora nuestro programa electoral y que tiene que ver con ese proceso de escucha, al igual que no pasen más de 100 días desde que una familia solicita una prestación por la ley de dependencia hasta que se le dé una respuesta y pueda, si es un sí, pueda estar disfrutándola. Otra de las medidas fundamentales, la preocupación de muchos padres y madres por qué va a ser de sus hijos, ¿no? Hoy en estos días estamos viendo cómo se están celebrando los exámenes de selectividad, ¿no? Chicos y chicas que inician ya su trayectoria universitaria y que a lo que aspiran es que después de tener un título universitario puedan tener una oportunidad de empleo. Pues otra de las propuestas que llevamos en el programa electoral y que abarca a un número importante de familias es garantizar por ley la primera oportunidad laboral de los jóvenes en Andalucía. Vamos a cazar de alguna manera la oferta con la demanda, la necesidad que tienen las empresas andaluzas y cordobesas de contar con el talento y con la capacidad de los jóvenes para que con esa financiación que nos va a venir desde Europa poder otorgar una primera oportunidad laboral a los jóvenes andaluces. Y luego, si son ellos los que quieren marcharse, que se marchen. Pero yo estoy convencida que la gran mayoría de las empresas donde van a iniciar su andadura laboral, en su gran mayoría se van a quedar. Lo hemos visto en otros territorios y estamos convencidos que esa puede ser una buena medida para reducir a la mitad el desempleo juvenil. A pesar de ustedes y otras formaciones de izquierda en la última campaña al menos advirtieron de la llegada a la derecha, lo que significaría, lo cierto es que se ha producido el gobierno de la derecha y que la encuesta ahora, bueno, parece que ese temor no sé si es que han maquillado la acción de gobierno o lo que fuera, la cosa es que las encuestas le son bastante favorables. Yo supongo que, como suele decir todo el mundo, hay que esperar a contar las papeletas, pero lo cierto es que hoy las perspectivas con las que parte cada uno, pues parece que objetivamente le da más opciones a repetir gobierno con el Partido Popular. No sé si es que no hacen ustedes trasladar este mensaje de lo que está ocurriendo en el gobierno o que el gobierno ha sido capaz de maquillarlo, pero lo cierto es que las encuestas son relativamente desfavorables.
Bueno, ha habido una operación durante 3 años y medio de puro marketing y de puro maquillaje, porque no hay nada más que sentarse en cualquier debate con algún dirigente del Partido Popular para desmontarle todas las cifras. Yo lo hice hace una semana con el señor Aguirre y durante estos 2 debates que han sido públicos hemos visto cómo todas las cifras que el señor Moreno Bonilla pone sobre la mesa están desmontadas precisamente por la realidad, eso que a él no quiere ver. Nos quieren contar un cuento, precisamente el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, como si todo en esta tierra hubiera ido bien. Y no solo que no ha ido bien, sino que lo que ha ido bien no le corresponde ponerse la medalla al señor Moreno Bonilla. Es indignante que un dirigente que su formación política ha votado en contra de la subida del salario mínimo interprofesional, en contra de la reforma laboral, en contra del aumento de las pensiones, hoy se esté apuntando el mérito de que en Andalucía se están produciendo de cada 10 contratos, 4 de ellos ya son indefinidos, cuando antes no era así, ¿no? Entonces, ese descaro y esa capacidad para aguantar a sabiendas que estás contando una mentira, aguantar el tipo, es lo que hemos estado viendo durante estos 3 años y medio. Claro, esa propaganda y ese autobombo también tiene un reflejo en la sociedad. Claro que el señor Moreno Bonilla es un hombre educado, pero moderado no. Las decisiones que ha ido tomando durante estos 3 años y medio no es de ser un político moderado. Quien quiere acabar con la sanidad pública, quien quiere acabar con la educación pública, quien además no es capaz de gestionar, teniendo en estos momentos tan difíciles por los que está pasando Andalucía, 1.500 millones de euros metidos en un cajón sin capacidad de gastar, cuando ha tenido que devolver cuantías millonarias que venían como ayudas a los autónomos y no ha sido capaz, cuando le ha consentido a la ultraderecha que en esta tierra se deje de hablar de políticas de igualdad o de políticas de diversidad. Eso no son políticas moderadas y eso no es lo que ha hecho el señor Moreno Bonilla. Entonces, sigue en su halo, sigue montado en su actitud de presidente sonriente y amable, pero de moderado nada. Y yo creo que con el paso de los días en campaña, toda esa careta se va desmontando. Y lo hemos podido ver también durante estos días, ¿no? Ya no son solo las políticas de derecha, muy de derecha, que ha hecho el señor Moreno Bonilla. Es que el escenario que tenemos a partir del 19 de junio, si no somos capaces de frenarlo en la urna, que es lo que yo creo que estamos en condiciones de poder hacer, es un gobierno de derecha, muy de derecha, soportado en la ultraderecha más radical, más xenófoba, más machista que hemos visto a lo largo de la historia. Entonces, esa amenaza está ahí y esa es la que hay que darle motivo a los cordobeses y cordobesas, primero para ir a votar el próximo 19 de junio y luego hacerlo sabiendo que lo que nos estamos jugando es el presente y el futuro de esta tierra. Y el presente y el futuro de esta tierra no puede estar en manos de quien no ha creído en la autonomía, porque las derechas no han creído nunca en autonomía. Lo que hemos visto, el andalucismo del señor Moreno Bonilla es ponerse el pin, la pulserita o la corbata, pero no ha practicado el andalucismo. Y no se puede sumar a quien no cree en el título 8º de la Constitución, que habla de nuestro derecho al autogobierno y de nuestro derecho a tener una autonomía. Entonces, en manos que no creen en nuestra tierra no se puede dejar el presente y el futuro. Ya para terminar, es muy probable que la mayoría absoluta hayan pasado la historia. Totalmente. La última que vivimos en Andalucía creo que va del 2012, que acabó ahí con aquel mandato y que hay que entenderse. Sí. Ustedes no están dispuestos a facilitar el gobierno del PP a cambio de que Vox no entrara. Están abiertos a un o quizá, no lo sé, repitiendo el pacto que hay en la coalición que hay en el gobierno central. ¿Cómo va a funcionar el Parlamento el día 20 de julio? Nosotros aspiramos a gobernar en solitario, lo ha dicho con mucha claridad Juan Espadas, porque además tiene capacidad, tiene experiencia y ha pasado ya por esa situación. No olvidemos que Juan Espadas viene de ser alcalde durante los últimos 7 años de la ciudad de Sevilla y en ninguno de sus 2 mandatos ha tenido mayoría absoluta. Y ha sacado los presupuestos adelante todos los años en tiempo y en forma, lo que no hace, por ejemplo, el señor Bellido, y ha sido capaz de llegar a grandes acuerdos con todo el arco de representación municipal que tenía en el Ayuntamiento de Sevilla. Esa manera de practicar la política útil, de llegar a acuerdos puntuales con cada una de las formaciones políticas, siempre y cuando lo que tengamos en común sea un proyecto que beneficie a la gran mayoría, esa es la práctica
que trae como mochila de experiencia y de bagaje Juan Espada, alguien que se ha dedicado a la política municipal y que sabe que eso es perfectamente asumible. Y en eso estamos, en seguir poniendo argumentos sobre la mesa, soluciones a esa Andalucía real que tiene muchos problemas y de la que el señor Moreno Bonilla se ha olvidado, y hacerlo desde el compromiso de un gobierno en solitario que hable de avance y de desarrollo sin dejarnos a nadie atrás. Y eso es posible, se ha hecho y se sigue haciendo en muchos ayuntamientos en los que ese escenario de mayoría absoluta, como tú bien decías, ha pasado ya a otro momento. No estamos en el momento de las mayorías absolutas y hay que llegar a grandes acuerdos para lograr esos avances que necesita en este momento Andalucía. Isabel Ambrosio, candidata número 1, le deseo suerte en esta cita electoral. Nos veremos el 20J y hablaremos de lo que haya ocurrido. Encantada, muchísimas gracias. Pues continuamos aquí, se acaba esta entrevista, continuamos con nuestro ciclo de entrevistas, así que el próximo día tendremos una nueva formación política. Hasta entonces.